actual de la telemedicina. Medio. Me empiezo de vuelta porque justo me apareció un mensaje. Que el estado de la medicina actual, de la telemedicina en el Uruguay, un poco también un paneo general de lo que es la tecnología en general para que está, digamos, disponible en el Uruguay en este momento para lo que es telemedicina. Bueno, yo soy parte de la sociedad de telemedicina, como se me presentaron. Cualquier cosa, o sea, yo lo que pido, la idea es que sea interactivo, así que cualquier cosa, directamente me interrumpen, ponen el micrófono, por favor, porque la idea es esa, no pretendo dar una exposición, sino que sea una ida y vuelta, que será lo más rico para todos. Sin entrar en definición de OMS, que hay un montón escrito por ahí que se puede googlear y buscar tranquilamente, bueno, la telemedicina conecta a médico con pacientes directamente a través de una plataforma. Punto. Después de ahí hay un montón de variantes que se pueden, un montón de condiciones también tiene que cumplirse, por ejemplo, la protección de datos del paciente, tiene que ser una comunicación segura, tiene que cumplirse muchos protocolos de protección de datos del paciente y de almacenamiento de datos acorde a lo que sería el tratamiento de datos sensibles del paciente. También hay muchos accesorios que se pueden incluir en lo que es la práctica de la telemedicina con dispositivos médicos que se puede, digamos, bueno, la telemedicina no pretende sustituir la presencialidad, pero sí que sea una herramienta para el médico para poder, para ese tipo de diagnóstico, ese tipo de seguimiento de paciente que hoy en día, por ejemplo, vimos que se complica hacerlo de manera presencial. Hay dispositivos médicos, como decía recién, para poder a distancia, con muy buena, prácticamente como estar presencialmente, hacer el mismo examen, el mismo estudio, los mismos parámetros, el electrocardiograma a distancia, saturación de oxígeno, temperatura, un montón de parámetros a distancia para poder hacerlo. La teleconsulta hoy está bastante popular, digamos, hay un conocimiento mucho más amplio que la teleconsulta, pero lo que pretende en sí es eso, ¿no? Es esos pacientes que por alguna razón, ya sea por problemas de movilidad o ahora por problemas digamos, de accesibilidad, puedan tener la consulta de una manera segura, ¿no? Los dispositivos médicos se pueden monitorizar a distancia, realizar digamos, estudios, seguimiento de pacientes de una manera segura, siempre a través de dispositivos. Vemos un montón de dispositivos, podemos googlear y encontrar relojes inteligentes, dispositivos que se conectan al teléfono para mandar datos, control de sueño, todo eso son digamos, dispositivos médicos que, dependiendo de la interacción que tengan con el paciente y dependiendo de también cómo maneja los datos, es si está considerado como equipo médico o no. O sea, hay muchas soluciones tecnológicas hoy en día que no son consideradas de dispositivos médicos porque no tienen la fiabilidad que un equipo médico exige. Bueno, acá vemos un estudio en Argentina, corto, en 2 meses, cómo explotó, bueno, a causa del COVID, ¿no? Pero cómo explotaron digamos, las teleconsultas, ¿no? La telemedicina, las consultas a través de un dispositivo, de una plataforma, en cuestión de 2 meses. Un 2.500%, un poco más, o sea, de 400 a 11.000 pasó en cuestión de 2 meses. Todo eso obviamente que implica un montón de complejidad en lo que es la gestión de las consultas, la gestión del hospital y el modelo de atención que tienen que tener. Hoy en día vemos mucho más, con un proceso un poco más lento, pero mucho más incorporado a lo que es la teleconsulta, el sistema de salud. Creemos que todavía falta mucho por hacer, creemos que le hace falta todavía un poco más de regulación, que estamos trabajando en eso, y que el objetivo de esto es, obviamente, dar solución a un paciente que está a distancia, pero tiene que hacerse de manera segura, o sea, no perder el foco de que tiene que cumplir con normas y protocolos de transferencia de datos y protección de datos del paciente, porque maneja información sensible. O sea, una plataforma de WhatsApp no es telemedicina, un Zoom no es telemedicina, o sea, no está considerado porque no cumple con lo que son la protección de datos del paciente.
Bueno, aquí vemos una de las posibilidades que se podría llegar a tener, o sea, un paciente en la casa directamente, o sea, a través de la computadora, conectado con un equipo, como se ve ahí, monitorizando presión, presión invasiva, temperatura, saturación de oxígeno, y esto que ayuda, bueno, a la monitorización a distancia. El médico del otro lado tiene acceso a toda la historia clínica del paciente, a sus imágenes, digamos, de estudios, por ejemplo, radiológicos, tomografías, resonancia, rayos, estudios de laboratorio. Entonces, la interacción que se genera es bastante fluida y bastante, digamos, asemejada a lo que sería una presencialidad. Hoy en día los sospechan, por ejemplo, un especialista que está ubicado digamos, en un centro de telemedicina, puede estar atendiendo, digamos, en cuestión de, sin pérdida de tiempo y uno tras de otro, pacientes de todos puntos del país. No tiene por qué el especialista hoy día viajar al lugar, o sea, digamos, ir recorriendo el país por llevarlo al Uruguay, sino que puede estar tranquilamente en su lugar de trabajo, en su lugar donde reside, y atendiendo diferentes puntos del país a los diferentes pacientes gracias a la tecnología que nos dan hoy la telemedicina. Acá vemos del otro lado lo que sería el paciente, por ejemplo, en un centro y el médico en otro lugar del país o en otro lugar del mundo inclusive, atendiendo y viendo los resultados de un examen que se está realizando del otro lado a través de un asistente. Hoy en día, por ejemplo, podemos ver en ciertos hospitales alrededor del mundo, o sea, un médico, digamos, médico general, recorriendo con una estación, esto que vemos aquí es una estación de telemedicina, y atendiendo por diferentes habitaciones con diferentes especialistas al paciente, que los especialistas no están en el lugar, digamos, están en otro lado, en otro lugar del globo, de alguna manera, brindando atención, digamos, in situ, sin necesidad de estar presencialmente. Bueno, un poco esta era la presentación, hacerlo medio generalista, dar un paneo general. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, queda abierto. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? El Zoom no es telemedicina, ni WhatsApp es telemedicina, Rodrigo. ¿Dijiste eso, correcto? Claro, eso no es telemedicina, esos son, digamos, canales que se utilizan para comunicación, que no, la telemedicina tiene que cumplir con ciertos protocolos de seguridad, de protección de datos del paciente, y, por ejemplo, la historia clínica sabemos que es información sensible, el dueño de la historia clínica por ley es el paciente, que le habilita, digamos, a la institución médica a guardarla digamos, con su visto bueno, aceptando las condiciones, pero no, por ejemplo, no son medios seguros una videollamada por Zoom, no cumple con los estándares o sea, los compliance, lo que es con el IPA compliance, que son, digamos, protocolos de transferencia de información a través de Internet, que protege, digamos, la comunicación y la seguridad de los datos que no sean hackeables, digamos. Lo mismo con el almacenamiento. O sea que cuando yo llegue a mi casa y me pregunten dónde estuve, que tenga claro esto ya es una cuestión básica. De ahí arranca todo el otro. Ahí está. Bien. De ahí el punto de partida para desconectar un dispositivo médico también, porque, por ejemplo, tú estás haciendo un electrocardiograma a distancia y tus resultados, o sea, el estudio en sí, los resultados, el diagnóstico, tiene que ser confidencial entre médico y paciente. Y cualquier cosa que se interceda en el medio, ya deja de serlo. Por ejemplo, tú no te imaginas una consulta médica en el consultorio con tu médico teniendo 5 personas del consultorio mirando qué te está diciendo. Bueno, eso trasladalo a lo que es medio digital y es lo mismo. O sea, tiene que haber confidencialidad y los medios para asegurarlo para asegurar eso tienen que cumplir ciertos protocolos de protección de datos del paciente que no todas las plataformas la cumplen. A eso voy. Gracias, Rodrigo. Tenemos una pregunta de María José, que le ha levantado la mano. Después hay una pregunta de Federica.
y también de... te Javier. escuchamos, María José, y después vamos con la pregunta de Federica. Hola, gracias Rodrigo por la presentación. No. Capaz que lo van a tocar más adelante, pero viendo un poco la presentación, Uruguay, ¿qué tan lejos está de lo que vimos en esa presentación? Y mira, lejos no está, o sea, está la tecnología está disponible en Uruguay, es cuestión de adoptarla. Es un tema de política de cada institución, empezar a adoptar lo que es la tecnología y los medios disponibles en el mundo y en Uruguay para empezar a aplicar una telemedicina digamos, de calidad. Que tampoco estamos hablando de inversiones multimillonarias, son simplemente un cambio en la modelo de gestión. Simplemente eso, no se necesitan prácticamente inversiones grandes ni nada de eso, es un simple cambio de modelo de atención. O sea, implementar la telemedicina como un servicio más y no tenerlo como algo, como está en muchos lados hoy en día, como algo, bueno, está, mientras que hago, bueno, te atiendo por WhatsApp o por una llamada. Es como, se está haciendo como un plan de contingencia bastante informal. Muchas instituciones. Por eso es un tema de adopción un cambio de modelo de atención, cambio de modelo de gestión. Yo quería agregar a lo que decís tú, Rodrigo, sí, por favor, de que por favor. es ese cambio de modelo de gestión, o sea, con una gestión que esté impulsada al cambio, ¿no? Valga la redundancia, parecería, pero, o sea, que estén dispuestos a innovar. Es obviamente, muchos prestadores lo ven como un gasto económico, pero en realidad el beneficio que traería, para empezar, a los pacientes, que es lo más importante, y después a la propia institución en un mediano y largo plazo, sería mucho más importante que el gasto que le produce inicialmente. Entonces, lo que hay que inculcar es esa política de innovación. ¿Tá? Quería agregar eso. Sí, Gracias, Rodrigo, Graciela. La pregunta de Federica es para ti, Rodrigo. ¿En qué casos o en qué especialidades se puede aplicar la telemedicina? Dice, porque imagino que en muchos casos el médico necesita, sí o sí, ver al paciente. Bueno, no tiene limitaciones, eso depende también del médico, de lo que necesite o de su manera de atender o de lo que él necesite en el momento con ese paciente. La telemedicina no viene a sustituir y no pretende sustituir la presencialidad, es una herramienta para utilizar en algunos casos y en otros, siempre es decisión del médico. Como todo, cuando se hace un examen o una operación, siempre se tiene en cuenta los beneficios y los riesgos. Bueno, en esto es lo mismo. O sea, yo estimo, yendo a un extremo, obviamente, que un paciente que necesita un seguimiento por un trasplante, por ejemplo, trasplante hepático, ese paciente no se puede movilizar, y menos en la situación actual de COVID. Entonces, evaluando los riesgos y los beneficios, siempre va a ser conveniente seguirlo, o sea, aunque sea a distancia, con una herramienta de telemedicina, que no seguirlo. Entonces, una cuestión de evaluar riesgo-beneficio, siempre. Ojo, y no pretende sustituir la presencialidad. Esa es que claro eso. Bien, gracias, Rodrigo. Gustavo y después Andrea. Sí, agradecer a Rodrigo y hacer un complemento al planteo del ingeniero Taborda. En las instituciones el problema más grande que se está enfrentando es ante la actitud positiva de la línea de adoptar la telemedicina. La resistencia proviene sobre todo de los propios técnicos, de aceptar la incorporación del uso de la telemedicina, del propio profesional de la salud, médico y paramédico, ¿no? Y este problema, participando en reuniones de otras partes del mundo, en todo el mundo es el problema más grande que se tiene. Hemos tenido oportunidad en las últimas horas de dialogar con dos centros importantes, en la Universidad de Chicago, la Universidad de Filadelfia, y el problema más grande que tienen, ellos le llaman ya el núcleo duro, es a lo que dice Taborda. Tenemos todo, en la institución está el equipito, el sistema, la seguridad,
dicho sea de paso y entre paréntesis, fue hackeado todo el sistema de la Universidad de Chicago en estos días, y están bien complicados. Les hackearon todas las historias clínicas, pero bueno, dejando eso de lado, repito, es el profesional médico el que tiene la mayor, médico y paramédico, tiene la mayor resistencia. Eso con respecto a complementando lo que planteó el ingeniero Taborda. Y con respecto a una pregunta que hizo uno de los compañeros, es interesante en la práctica lo que está pasando con la psicología y la psiquiatría en particular. Uno tendría como médico a priori la sensación de que eran las dos, eran especialidades que iban a resistirse, pues son las que ven con mejor agrado el uso de la telemedicina como una herramienta, porque el paciente en todas partes, y en Uruguay están a la cabeza, se siente más cómodo desde su casa, en su entorno, en su ambiente familiar, con sus cosas, en particular los pacientes portadores de patologías severas, como puede ser la esquizofrenia. Se está viendo que el paciente reacciona mucho mejor estando, teniendo una consulta a distancia, en su casa, en su medio, con su, no, ya el desplazamiento le molestaba, entrar a un consultorio era peor. Así que una de las especialidades que parecía que requería el máximo del contacto cercano físico es una de las que está más chocha con la telemedicina. Nada más, gracias. Gracias, Gustavo. Antes de ir con las preguntas del chat, Andrea, te escuchamos tu pregunta o tu consulta. Buen día. Quería consultarle al ingeniero si acá ya se está estableciendo la telemedicina. Por ejemplo, mi hija ha tenido con psicóloga, pero lo hace por videollamada por medio del WhatsApp. Y él dijo que ni por Zoom ni por WhatsApp. Sí, claro, eso. Las instituciones de acá ya tienen todos esos planes como para hacerlo con los pacientes. ¿Aborda cualquier patología, también la ocular, por ejemplo? No tengo, digamos, para decirte exactamente cuántas sí, cuántas no. Hay varias que ya están en ese camino, el camino de implementar telemedicina. Como bien dijo Gustavo, mi amigo Gustavo, es muy complejo también las barreras que hay de adopción de las tecnologías. De eso en general, yo lo he visto, me ha tocado a mí los casos de ver, o sea, por eso de verlo o de sentir esas barreras, de verlas directamente en el campo. Los proyectos de telemedicina tienen que tratarse como un proyecto en sí, no es simplemente comprar algo y ponerlo a usar. Por eso también creemos que hay un poco también, no sé si resistencia, sino como como una demora en adopción del cambio. Las consultas como dijimos en un momento, las consultas por WhatsApp y por Zoom, si bien no cumplen con lo que es telemedicina, vienen a ayudar un poco a paliar la situación de la pandemia que agarró a todos mal parados, obviamente, porque como viste en uno de los gráficos, pasar de 400 teleconsultas a 11.000 en un mes para el otro, no existe institución que esté preparada para ese tal aumento, ni tecnología disponible para hacerlo. Entonces, el WhatsApp y el Zoom permiten, digamos, tener un canal anexo para poder seguir atendiendo. Ahora, no lo podés tomar como una política ya, seguir con eso al infinito, ¿no? Tenés que empezar lo que queremos nosotros es que tenés que empezar con un proyecto de telemedicina, las instituciones. Hay varias que empezaron, o sea, como todo, hay más atrasados y más adelantados. Pero eso correspondería a yo creo que la sociedad de pacientes tiene mucho peso como para poder empezar a exigir ese tipo de cambio, digamos, de modelo de gestión en sus instituciones, con nuestro apoyo, como siempre, para cualquier proyecto de adopción de telemedicina que tenga. Gracias, Rodrigo. Hay una pregunta más de Mónica de Moore. Decía, buenos días. Digo, ¿cómo se prevé que los usuarios accedan a los instrumentos?
cada persona tendría que comprárselo. No me queda muy clara la pregunta, Mónica, capaz que la podés... Yo si estás por ahí. creo que la entendí, porque en realidad, claro, buenísimo. la entendí porque ya ha surgido esa pregunta de otra manera, pero con el mismo objetivo. Eso depende del modelo de adopción que tenga la institución. Un seguimiento de un paciente con ciertas patologías se puede hacer con cuando, por ejemplo, si es un paciente COVID, por decir algo, puede tener en su casa un par de días un saturómetro y algún otro equipo más, o sea, para medir la temperatura, un par de días y después ese mismo equipo ir rotando. Lo mismo, por ejemplo, cuando es una atención particular de un especialista, digamos, hay equipamiento que viene preparado para transportarse en valijas, en mochilas, que puede estar, por ejemplo, una ambulancia, un auto, con un enfermero, un médico, recorriendo el país con eso, por ejemplo, ir por centro, por ejemplo, ir a un pueblo del interior y atender todas las consultas que haya de cardiología un día, después ir al otro día y atender en otro pueblo todas las cardiologías. El médico siempre en Montevideo, bueno, en otro lado, no importa, y ir recorriendo con ese equipamiento las diferentes policlínicas o todo. Yo, en particular, no creo que sea necesario la compra por parte del paciente de equipamiento, a no ser que tenga una patología, digamos, crónica, ¿no? Que necesite un monitoreo constante por muchos años. Pero si no, no lo vería como necesario que el paciente invierta. Gracias, Rodrigo. Había una pregunta más de Jason, que preguntaba qué característica es la que permite tener la tranquilidad de que los datos de los pacientes están seguros. ¿Y se podría decir que los datos de un paciente están 100% seguros? 100% no hay nada. De buena manera acaba de decir Gustavo que la Universidad de Chicago la había hackeado, no sabía. O sea que estás en una de las mejores instituciones del mundo y igual te hackean. Pero partiendo de la base de que hay que estar tranquilo que ellos hicieron todo seguro, porque, digamos, conozco ese tipo de instituciones, para tener los datos protegidos. O sea, lo importante es hacer todo lo que está disponible, o sea, para tener los datos seguros. ¿De qué manera? Bueno, haciendo la consulta, digamos, a la institución de qué tipo de tecnología están usando y si tienen, digamos, esa tecnología tiene el aval, digamos, del Ministerio de Salud Pública y de la digamos, y de la AGESI, que es la Asociación de Protección de Datos, si tiene, digamos, todo en orden, registrado como para tener ese aval de protección de datos de paciente. Gracias, Rodrigo. Capaz que la contestaste anteriormente, dice, pero ¿qué debe tener el paciente para que se pueda realizar la telemedicina? ¿Computadora, celular, algún aparato en especial? Bueno, otra de las barreras de adopción de la tecnología, por suerte en Uruguay yo estuve investigando en lo que son estadísticas, el INE y otras encuestas más que hubieron. Uruguay tiene un alto porcentaje, digamos, gracias a todos los planes que han habido, naciendo del plan Ceibal hasta el Ibirapitá, todo esto, el porcentaje de personas de Uruguay que tienen un dispositivo móvil es altísimo, de los más altos del mundo prácticamente. Entonces, no sería un problema porque con un celular o una computadora con acceso a internet ya estarías accediendo a una teleconsulta. También, obviamente, ahí pueden surgir otros problemas como es la conexión, la velocidad de conexión. Pero bien, son cosas que te va a pasar con una teleconsulta o te puede pasar con cualquier cosa que se conecte a internet. O sea, que necesite conexión a internet. Pero no sería un problema porque con un celular o una computadora cualquiera y una conexión a internet simple ya se accedería. En Buenísimo, resumen. Rodrigo. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta? Yo agradezco a todos las preguntas, la verdad que me voy sorprendido de la cantidad de feedback que tuve y bueno, les agradezco y quedo disponible. El mail está ahí escrito, Rodrigo Taborda, lo dejo en el chat, @gmail.
Les pido disculpas, me tengo que ir, 10:30 tengo otra, ya estoy tarde, pero quedan Graciela, Gabriel y Gustavo, que son los que saben más del tema, más que yo. Así que digo, gracias a todos. Te despedimos, Rodrigo, muchas gracias. Les agradezco y seguimos en contacto. Ahí está. Chao, Rodrigo, gracias. Chao. Chao, Rodrigo. Graciela, entonces, decíamos, yo anoté 3 cosas. Esto, lo que no es la telemedicina, que no es una llamada de Zoom ni de WhatsApp, hay lo que decía Gustavo, que hay resistencia, que son sobre todo de los equipos, de parte de los equipos de salud, la importancia de la seguridad en Internet, de lo que tiene que ver con los datos y privacidad y confidencialidad de los datos de los pacientes. ¿Es por ahí? Sí, yo me anoté algunas cosas para agregar a lo que hablaron porque no quería estar interrumpiendo. Primero, con respecto a una de las preguntas, el médico valora yo empecé a conocer la telemedicina en el año 2016 en un congreso en México de telesalud. Y en realidad ellos contaban, gente que tiene problemas geográficos que no existen en Uruguay, contaban que a veces un paciente para poder ir a un médico tenía que cargar con su familia, a veces parte del trayecto en barco, parte con difícil transporte, para terminar llegando 2 días después a un médico que capaz que era tarde o que capaz que era algo banal. Entonces las teleconsultas desde las ciudades, desde los pueblos, les permitió valorar y evitar el 80% de esas personas que se trasladaran. Entonces siempre está, es como dice Rodrigo, la telemedicina no viene a sustituir la asistencia presencial, la viene a complementar, y en ese sentido es que el médico, cuando se hace la teleconsulta, siempre tiene la chance de decir, no, para esto yo necesito verlo presencial. Entonces va a haber un 20% más o menos de las consultas, y eso es lo que ya en el resto del mundo, que va a necesitarse verse presencial. Y ahora, si bien las modalidades que se están usando, que fue como algo de salvataje debido a la pandemia, como decía Rodrigo, no son exactamente la telemedicina como estaba planeada antes de la pandemia, en realidad sí ha servido para eso. A mí concretamente, a mi esposo, le pasó que tuvo una consulta con dermatólogo, y él tiene antecedentes de cáncer de piel. La dermatóloga, en función de lo que él le contó, le dijo, no, mañana lo quiero ver. Y fue, lo vio y les trajo por lo que él consultaba. O sea que tiene esa flexibilidad, ¿tá? Y debería tenerla siempre. La seguridad nunca se está del todo seguro, como decía Gustavo, un excelente ejemplo. En realidad, lo que sí sabemos es cuando se gestionan, hacen esos dispositivos, como por ejemplo un electrocardiograma, que fue el ejemplo que Rodrigo puso, tienen que ya desde el momento que se empieza a planear, a gestionar, ya ir planeando cómo va a ser la seguridad en cada etapa, porque ha pasado de que lo hackean. Hace unos años hubo un hackeo a un dispositivo electrónico de monitoreo y le pidieron plata para recuperar esos datos, y la empresa tuvo que poner millones de dólares para recuperar los datos de los pacientes. O sea que ya las empresas les sale más caro no hacerlo, están desde el primer momento elaborando los dispositivos con las máximas normas de seguridad. Después hubo una pregunta de Andrea sobre oftalmología, y yo lo que le quería contar era que eso sirve, o sea, el oculista puede mirar al paciente de la forma que nos estamos viendo ahora, pero no va a haber mucho que le pueda decir. Entonces, lo que el oculista, lo que sirve acá son esas estaciones de telemedicina que Rodrigo mostraba en las fotos, en donde va a haber un profesional de la salud al lado del paciente y le va a estar mirando con un oftalmoscopio el ojo, y va a poder estar midiendo la presión, midiendo cómo está la córnea, y todo eso le va a permitir al oculista del otro lado de la videoconsulta poder hacer un diagnóstico. Para poder hacer una consulta completa, tanto el oculista, se precisa el oftalmoscopio, el dermatólogo, el dermatoscopio, han tenido un éxito en todo el mundo las consultas dermatológicas. Igual que, como contaba Gustavo, yo en el 2018 creo que estuve en México, en Ciudad de México, y en una reunión con los coordinadores de salud,
y que en donde estaba gente de Nueva Zelanda, y ellos tenían un alto índice de suicidio y contaban lo bien que les estaba yendo con la modalidad de teleconsulta para prevención de suicidio. Incluso contaban que hasta usaban mucho el correo electrónico, porque el paciente escribe el correo tranquilamente, pone todo lo que piensa, va y vuelve, lo vuelve a escribir o le agrega algo y lo manda, y evitar esa presión de tener que estar diciendo todo, me olvidé de algo, es como muy útil para ese tipo de pacientes, y a su vez el psiquiatra tiene de repente 24 horas para contestar, y el saber que va a tener esa respuesta, bueno, todo eso ha sido muy útil en lo que es en la consulta psicológica y para pacientes con patología psiquiátrica. Y sobre resistencia al cambio, quería decir que yo justo estudio mucho el tema, la resistencia al cambio viene mucho por los profesionales y también por los pacientes, ¿no? Algunos que les parece que no pueden acercarse no van a poder aprender lo necesario para acceder a esa tecnología. Pero en realidad eso es algo que se estudia y uno tiene que ir al cambio preparado para aprender a evitar a esos resistentes o a irlos venciendo. Hay mucho para explicar de esto y en realidad quedaríamos solo hablando de esto. No sé si les parece de que pase a la presentación y si quieren vamos viendo a ver si surge alguna pregunta más. Sí, si me permiten, perdón, Graciela, si me permiten, quiero agregar algo más, porque acerca de las preguntas que hicieron, hablaron de la oftalmología, de la dermatología, y son todos ejemplos que ya pasaron acá en el Uruguay en el 2009, 2010, en la ciudad de Melo, en Cerro Largo, hubo un programa de piloto de telemedicina que se llevó a cabo dentro del programa Uruguay Integra, y era en las 18 localidades de menos de 1000 personas. Imagínense que no había ni siquiera un auxiliar de enfermería. Hubo que capacitar a personas en cada una de esas localidades, y desde allí hizo lo que decía la doctora Volpi. O sea, era como un ayudante que tenía los elementos o las herramientas para poder, y sabía de manera de tomar la presión, de medir la presión oftalmológica, de ver todas tenían una herramienta parecida a una linterna que se veía correctamente los accidentes que había en dermatología, por ejemplo, en el alambrado de los campos. Entonces, antes de trasladar a una persona con una herida, se veía si se podía simplemente tomar los labios de la herida y pasarle la gotita. Si no podía ser así, entonces sí se le decía al paciente que había que trasladarlo. Pero cuando llegaba a Melo, ya lo estaban esperando para hacerle la cirugía, o sea, no había esperas, no hay nada. Eso es otra de los beneficios que tiene esto. Acerca aparte de esto, quiero que se queden con un tema que son los wearables. Los wearables es como nosotros son como puede ser una remera con sensores que nos dan la hipertensión que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando estamos caminando. A ver, en el Uruguay nos morimos de enfermedades crónicas, nos morimos de hipertensión, de diabetes, de cáncer. Nos vamos a seguir muriendo de eso pese a la pandemia. Entonces hay wearables que son como una extensión del cuerpo, llamémosle una remera, un reloj, cualquiera de esas cosas que están en Internet de las cosas, que logran adaptarse a sensores del cuerpo que nos van a mandar la información. Yo tengo un reloj, o como sucede ahora con algunos celulares, que nos miden cuánto nosotros estamos caminando, cuánto nosotros caminamos en el mes. Tenemos todos ese tipo de resultados. Bueno, tenemos remeras que sí, que nos miden toda la sensibilidad cuando nosotros hacemos algo, o nos marcan determinados parámetros que son necesarios para
para ir contra las enfermedades crónicas. No me quiero, porque está dentro de las preguntas que hicieron también, si estas remeras, estos relojes, sí hay que adquirirlos, pero hay otros, como un robotito, por ejemplo, para los cuidados de los adultos mayores, que no es necesario adquirirlos, que seguramente el sistema o el modelo que va a tener la mutualista o la institución de salud va a ser prestarlos porque es un posoperatorio, prestarlos porque es un determinado tiempo en el que el paciente tiene que estar controlado. Y entonces es sencillo, en el centro de telemedicina hay una licenciada en enfermería que está controlando 15 adultos mayores de repente con ese robotito que a las 10 de la mañana nos va a alertar de que tengo que tomar una pastilla verde y no azul. Y entonces a esa misma hora la nurse va a estar llamando y va a estar mirando exactamente cómo ese adulto mayor está tomando y asegurándose que sea la pastilla verde. Perdonen que me quise meter para extender un poco más las preguntas que muy bien están haciendo. Gracias. Gracias a vos, Gabriel. Andrea, habías vuelto a levantar la mano y vamos contigo después, Graciela. Sí, no, yo por ustedes, porque estábamos en el tiempo, no sé si querían hacerla hoy, por eso, pero escuchamos a Andrea y usted me cuenta qué quieren hacer. Díganme. Gracias. Una consulta respecto a la oftalmología, ¿no? No lo comprendo bien. Por ejemplo, ayer me llegó un mensaje de texto, mi hija tenía determinado médico ocular diciendo que era por llamada. Me llamó al celular y me dijo, entonces te veo otra vez porque no tengo cómo ver los resultados, retinólogo, ¿no? Pero ni siquiera telemedicina, o sea, me parece que en ciertas patologías no está, o sea, capaz que en la dermatológica, como tú dijiste de tu esposo, sí, o quizás es en otra institución en la cual yo no estoy, pero me parece que se deriva más a algunas patologías y no a todas. O sea, la consulta de ayer se abona, pero el médico es una llamada, ni siquiera por una videollamada, nada, una llamada de teléfono, agendate de vuelta y trae la presencial. O sea, no entiendo cuánto demoraría en llegar la telemedicina para todos, ¿no? Lo que pasa es que Gracias, eso depende Andrea. de la institución, Andrea, perdón. En realidad, ahora se van a empezar a elaborar las normas UNIT para telemedicina. Y bueno, cuando estén, las instituciones van a tener que ir acercándose a esas normas, a cumplir esas normas de calidad. Pero por ahora las instituciones lo están haciendo como cada una lo considera. No te digo que lo que te hicieron a vos está bien, en realidad no debería incluso ni siquiera ser que se genera una nueva consulta paga, porque debería ser parte de la misma consulta. Si te tienen que volver a ver porque ellos esa modalidad no les sirvió o tiene algo, bueno, eso es algo que, o tiene algo más que necesitan, eso es algo que ustedes van a tener que reclamar también en las instituciones como usuarios, de que así no debe ser o no se debería cobrar una nueva consulta a ustedes por eso, ¿está? Pero esto, el tema fue, nosotros con la Sociedad de Telemedicina veníamos trabajando hace años tratando de hacer conocer la telemedicina, y acá yo siempre decía que a 9 de cada 10 médicos le preguntaba si era la telemedicina, no lo sabían. Ahora todo el mundo lo sabe porque la pandemia produjo esta especie de un conocimiento masivo, pero claro, es como decía Rodrigo, hubo que salir a hacerla como surgió, como quedó, y con las herramientas que ya se tenían. No podían salir todos a comprar las mejores sistemas, por ejemplo, para hacer videollamada con toda la seguridad de datos que se precisa, con todos los requerimientos que hay para hacer una telemedicina como corresponde, no se podía salir. Allá las instituciones están con sus propias crisis, porque sí hay mucho más gasto con el tema de la pandemia, y bueno, supongo que cada una le irá llevando como puede, y otra parte va a ser que los usuarios reclamen cada vez mejor servicio.
No sé si ahí respondí tu consulta, Andrea. Diferentes niveles de desarrollo. Sí, cada uno los va a tener diferentes. De a poco se van a tener que ir ayornando todos. Bien. Lo está claro es que la telemedicina ya no se va, en realidad la debemos ir mejorando e irnos ayornando a las nuevas tecnologías que van apareciendo, que siempre hay nuevas. Bueno, Sí. ¿quieren escuchar 10 minutos Sí. más? Bueno, entonces, Escuchamos tu presentación, bien. Graciela, y después tenemos una pregunta de bien. Javier que la haremos después. Adelante. Bueno, entonces muy bien. Voy a compartir mi pantalla, perdonen que esto no sé qué. Están viendo bien mi pantalla ahí, ¿no? Bien. Sí, vemos tu perfecto. presentación, Graciela. Bien, perfecto, gracias. Bueno, yo soy médico, tengo un magíster de empresas de salud en el IEM y también magíster de salud digital, que como no existe por estos lados, lo hice en Barcelona, con la especialidad de gestión de proyectos de salud, y aparte pues, estoy acá como integrante de la Sociedad Uruguaya de Telemedicina. Cuando me pidió Gabriel que hablara sobre algo de salud digital, me pareció más importante para ahora como primera vez, y esto da para mucho, y estoy para charlar con ustedes de lo que quieran en consecutivas charlas, pero me pareció importante explicar por qué la importancia de la introducción de la salud digital. Entonces yo lo que les quería contar es que hay una situación social con un proceso de envejecimiento que se está dando en todo el mundo, en donde ya se sabe, por ejemplo, que Uruguay no es la excepción, que para el año 2050 se prevé que va a haber el doble de personas mayores de 60 años de las que hay ahora, y para el año 2100 se va a triplicar esa cantidad de personas. Uruguay es uno de los países más envejecidos de América Latina, por lo cual nosotros tenemos que prever qué tipo de atención le vamos a dar a esta población. Además se suma que, como decía Gabriel, hay un aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, en parte porque está aumentando la cantidad de gente de ese rango etario. Por ejemplo, yo no le llegué a decir, pero por ejemplo, en la esperanza de vida al nacer en el año 1900 era de 48 años. Y en el año 2016 fue de 77,4 años. Y esa esperanza de vida al nacer va a seguir aumentando. Y por supuesto, cuanto más gente más grande hayamos en esta tierra, más probabilidad de que tengamos estas enfermedades crónicas no transmisibles. La OMS define a las enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, las enfermedades respiratorias como el asma y el EPOC, las enfermedades cardiovasculares, dentro de las que están el infarto, los accidentes cerebrovasculares, y para las cuales la hipertensión arterial es un factor contribuyente fundamental, y la diabetes. Me quedaba una cuarta. Estos 4 tipos de enfermedades crónicas son culpables del 63% de las muertes por año en el mundo y de 36 millones de fallecidos anuales en el mundo. Y son la principal causa de muerte en Uruguay, todas ellas. Todo esto produce un aumento de gasto en salud en todos los países que integran la OCDE, que en este momento está más o menos en un 10% del Producto Bruto Interno. Eso hace que sea muy difícil de sostener ese gasto en salud. Entonces, ¿a qué apuntamos? A que tenemos que tratar de tener una mejor salud para toda la población, una mejor asistencia, poder atender todas esas enfermedades crónicas no transmisibles ya desde antes de que se produzcan en lo posible, y así podríamos dar esa mejor asistencia con mucho menos gasto. O sea, no necesitaríamos usar tanto del PBI para poder dar una mejor calidad de asistencia a la población. Entonces, lo que se promueve actualmente, lo que pide la OMS es promover ese envejecimiento activo, en donde el adulto mayor sea capaz de ser parte de su cuidado, tanto en salud como en enfermedad. Esto está facilitado actualmente por una tecnología que, como decía
decía Rodrigo, es cada vez más fácil acceso, porque antes, al principio un celular era carísimo, cuando aparecieron los celulares inteligentes eran carísimos, pero ahora cada vez son más baratos, todo el mundo tiene celulares inteligentes, y a su vez Uruguay tiene esa ventaja de que tiene una banda ancha accesible en casi todo el territorio, no todo, pero casi todo, y por parte beneficiado porque la geografía también nos ayuda. Y que hay un aumento del uso de celulares por los adultos mayores. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, esto es del 2017, diciembre del 2017, y del diario El Observador, pero en ese momento decía que el 97% de los hogares ya había una computadora o un celular inteligente, 88% eran usuarios de Internet. Fíjense esto, el mayor crecimiento del uso de celulares inteligentes, de tecnologías inteligentes, fue en los dos extremos de las franjas del rango etario. Menores de 6 años, 50% usaba Internet, cuando en el 2012 solo un 32%. Pero miren esto, mayores de 65 años, en el 2012 solo un 17% usaba Internet, y en el 2017 el 70% pasó a usar Internet. En parte ahí fue cuando vino lo del plan Ibirapitá. Entonces esto es una justificación un poco por qué apoyamos el uso de la salud digital, y salud digital es mucho más que telemedicina. Ahora algún ejemplito le voy a poner, es que es lo que promueve la salud digital, es ese cambio del sistema de salud actual, que es un sistema de salud paternalista, en donde el médico tiene la palabra acá, esto es esto, y el tratamiento que hay que hacer es esto, no. Lo que promueve la salud digital es un sistema de salud centrado en el paciente, en donde el paciente empieza a hacerse cargo de las decisiones junto al médico. Para eso requiere que el paciente, obviamente las instituciones tienen que hacer algo de inversión en tecnologías, esto es por parte de las instituciones, y eso va a permitir hacer este cuidado digital desde el paciente, donde el paciente esté, porque se está viendo en todo el mundo que los pacientes prefieren, antes que estar yendo hasta la institución, con lo que implica para muchos dificultad de traslado, o estar en las puertas, o estar en las salas de espera por mucho tiempo, poder consultar a un médico desde la casa y que ese médico le diga, sí, es necesario verlo, y bueno, en ese caso sí va hacia el médico. Yo trabajo en una emergencia móvil, y ahí las consultas telefónicas, que hace años, muchos años que se hacen, yo digo que la consulta telefónica es como una forma rudimentaria de telemedicina, la más básica, son la mayor parte de las consultas que tienen las emergencias móviles. Y entonces esto se necesita para esto, y ahora le voy a mostrar, que el paciente se empodere y empiece a capacitarse en lo que es su enfermedad o cómo cuidar de su salud. Por eso la salud electrónica, o salud digital, se define como todas esas tecnologías de la información y comunicación, y les voy a resumir. De todo lo que tiene que ver con el campo de la salud, y que incluye los servicios de salud, la vigilancia, o sea, todo el monitoreo para vigilar a la salud y ver cómo podemos ir atendiendo mejor un hipertenso, qué riesgo tiene un ACV, bueno, voy a aprender a vigilarlo para evitar ese ACV. Todo lo que es literatura en salud, o sea, la educación, y tanto a los pacientes como a los profesionales, todo el conocimiento y la investigación. Todo eso abarca la e-salud o salud digital. Y lo que promueve es que ya no sea la institución de salud el único escenario asistencial, sino que podamos promover, tengo mirando porque me tapa las caras, pero no quiero dejar de verlos a ustedes, que sí, la institución de salud va a ser el lugar donde se atienda al paciente agudo o crítico, porque va a estar en CTI, pero tratar de promover que el alta, para volver al domicilio del paciente o al lugar donde vive, sea lo antes posible, y que el paciente pueda en forma continua, y por eso es un modelo asistencial continuo, seguir recibiendo la atención desde su hogar. Entonces, por eso es que vamos a tener tanto la parte de agudos críticos como una puerta de emergencia, un CTI, como la parte policlínica, pero también vamos a continuar teniendo por ejemplo, pacientes institucionalizados o el escenario del domicilio, todos escenarios en donde puede continuarse la asistencia al paciente.
Ya el espacio sanitario no va a ser solo la institución de salud, debe ser el sociosanitario, como es la institución, por ejemplo, un residencial, o el social, el propio domicilio del paciente. Entonces, este modelo continuo, que es este espacio asistencial que yo les decía, tiene que estar encaminado a gestionar, a prevenir y a vigilar el cuidado de estos pacientes. Y esto teniendo en cuenta a los colectivos preferentes, como es acá los crónicos, los pacientes dependientes y los adultos mayores, y así promover el conocimiento tanto a lo que van a hacer los cuidadores como a los propios ciudadanos pacientes para que aprendan a autocuidarse. ¿tá? Y eso es la promoción de la alfabetización y el empoderamiento del paciente. El paciente alfabetizado es el que va aprendiendo sobre su enfermedad o sobre el cuidado de su salud, y el paciente empoderado es el que va un paso más allá y aprende, pero también ayuda a colectivos, como hacen ustedes, a colectivos de pacientes a cuidarse mejor. Ustedes son un grupo de pacientes empoderados. Entonces, lo que asegura la salud digital es que va a ser más eficiente porque con menos económicamente se va a poder hacer más, va a mejorar la calidad de cuidado del paciente porque en todo lo que es salud digital el paciente es el centro de la atención, está basado en la evidencia, promueve el empoderamiento, es más estimulante, perdón, en la medida que el paciente va aprendiendo a usarlo, se siente más empoderado y más capaz, va educando a través de estas fuentes, permite el intercambio de información, amplía el foco porque no aprendemos solo sobre lo que tenemos, nos volvemos más conocedores, es más ético y es más equitativo porque le da la posibilidad de que todo el mundo, no importa en qué lugar del país esté o qué condiciones económicas tenga, pueda acceder al mismo servicio. Y aparte es fácil de usar, entretenida y puede ser emocionante una vez que se aprende. Entonces yo les quiero dar acá algún ejemplo más a lo que ya ha dicho Gabriel sobre los usables. Bueno, la telemedicina, como decía Rodrigo, como ustedes la están conociendo hasta ahora. También tenemos la salud móvil, un poco lo que decía Gabriel, los usables son parte de esto. Acá, por ejemplo, esto es el control de una embarazada, monitoreándose con el médico. También están, por ejemplo, como parte de la salud digital, y por eso no es solo telemedicina, esto es salud digital, los sistemas robóticos. Acá les puse una foto del robot Da Vinci que hace cirugías remotas. O sea, un médico de un lugar está manejando el robot que es el que está con el paciente. Y acá el otro extremo, no sé si alguien la vio, pero si no la recomiendo bien, la recomiendo mucho, es la película Un amigo para Frank, en donde todavía no hemos llegado a eso, pero no está tan lejos, en donde son un hombre muy solitario, los hijos le regalan un robot para que le haga compañía y cómo se va generando ese vínculo entre Frank y su amigo. Y la inteligencia artificial que cada vez más se está usando y que tenemos ejemplos ya en Uruguay, un poco lo que decía Gabriel, el tema de, ya hay unos emprendedores uruguayos que fabricaron un dispositivo que dice, uno acerca el celular o el reloj y ya saca la pastilla que tiene que tomar esa hora. Y ya en el sistema el médico puede ver, o el hijo puede ver si tomó la pastilla en hora, si no la tomó en hora porque le va a marcar con otro color, o si no la tomó. Y eso también le puede permitir al médico controlarlo y decirle, mire, estoy viendo que usted no está tomando las pastillas y hace días para la presión, y eso debe explicar por qué está con presión alta. Ese tipo de monitoreo del paciente a domicilio se va a poder hacer cada vez más. Y para eso también vamos a poder usar la inteligencia artificial para poder emplear todos esos datos y ayudar a cuidar mejor a los pacientes del futuro. Otro sistema de inteligencia artificial que se está usando, por ejemplo, ya hay una empresa que fabrica modelos en 3D para ayudar a hacer más fáciles las cirugías. Entonces, hay mucho para hacer de salud digital. Hoy no teníamos mucho tiempo. Esto es otra forma y es una manera de ayudar a los pacientes. El empleo de web y app. Yo antes era como en contra que la gente leyera fuera Google. Lo que aprendí con mi máster es que tenemos nosotros la responsabilidad de conocer cuáles son las mejores herramientas para que el paciente se eduque y recomendárselas. No es ir a mirar a Wikipedia, por supuesto que no, pero sí, si tienen las buenas herramientas y saben dónde buscar, el paciente puede aprender mucho. Por ejemplo, esto es una página española de Conociendo, de Escuela de Pacientes, en donde, por ejemplo, acá está en la foto en cáncer de colon.
pero como ustedes ven tienen un montón de patologías y pueden aprender y pueden intercambiar opiniones. Y también hay aplicaciones que podemos recomendar a los pacientes. Y bueno, ahí queda mi correo, y esto es muy largo, va para contar mucho más, así que cuando quieran puedo charlar con ustedes, a mí me fascina hablar de este tema. Quedo a las órdenes por si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Graciela. ¿Cuándo hacemos el ciclo de telemedicina, de charlas de telemedicina? Cuando quieran. Bueno, que diga Gabriel, cuando Gabriel nos diga, yo estoy ahí. Agendamos, después de que terminemos esto, pensemos en algo mucho más profundo. ¿Qué les parece? Muy bueno. Me parece bárbaro. Me gusta mucho también el tema de empoderamiento y alfabetización y ayudar en eso para mí es muy, muy importante. Así que estoy cuando quieran. Ya veo que hay alguna pregunta, no sé si. Sí. Espectacular tu presentación, Graciela. Bueno, Preguntas, consultas, dudas, reflexiones. A ver en el chat. Dice, bueno, decía Jason, dice, ¿qué pasa con aquellas personas que viven en zonas rurales de donde, por ejemplo, la cobertura de Wi-Fi no es buena y para cargar crédito deben venir a la ciudad? Hablamos de conectividad, Jason hablaba de conectividad y teníamos una anterior de tu presentación, Graciela, de Javier García, que dice cómo se viene manejando a nivel de otros países en cuanto a la accesibilidad de personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, personas sordas con trastornos del espectro autista, discapacidades psicosociales, temas de discapacidad y de conectividad a nivel del interior del país. Esos son los dos asuntos que preguntaban. Sí, bien, sí, yo en cuanto a la discapacidad, sé de muchas propuestas que están surgiendo para que sean usables, para que todos puedan usar y disponer, por ejemplo, para personas sordas, bueno, está la parte visual y que los mismos profesionales aprendan lenguaje de señas y se puedan manejar por la videollamada con lenguaje de señas. En cuanto, por ejemplo, a los trastornos psicosociales o el TEA, hay escuelas para padres y para ayudar a mejorar todo esto, porque todo esto, hay muchas cosas que están en fase de mejora. Entonces, para esto es que se hacen grupos entre profesionales y pacientes para ir elaborando esas herramientas de mejora, porque se necesita mucho del apoyo de padres o pacientes en algunos casos para que estas herramientas puedan ser mejorables. Todo esto está mejorando de a poco, pero queda mucho por hacer y por supuesto que son fundamentales la participación de todos los actores para hacerlo. Y en las zonas rurales, si bien Uruguay no tiene el problema que hay en otros países, sí, eso son cosas que hay que ir ante él y pedir también en la parte de calidad que se logre mejorar el alcance, que llegue a todo el país, o por lo menos facilitar las formas en que lo hagan, porque si requiero, para estar comprando, tener conexión, si lo quiero hacer desde el celular, pero necesito conexión y justo conexión es lo que no tengo, bueno, entonces eso hay que solucionarlo y hay que pedirlo, por supuesto, porque sin la conexión sí, podemos ir hasta algún punto en donde lo haya, pero siempre hay que estar moviéndose. La idea es poder hacer la asistencia desde el lugar sin que el paciente tenga que moverse, por lo menos cuando no pueda hacerlo. Así que hay que mejorar eso. Todavía quedan cosas por mejorar. Muchos desafíos por delante, Graciela. Muchos, sí. Muchos, pero no es imposible. Y nosotros, yo que me quejo de Uruguay, a veces me comparo con otros países, en realidad yo veo que las quejas de todos los países son las mismas. O sea que no es que estemos tan mal, solo que todos llegamos unos años más tarde a todo. Entonces, bueno, estamos haciendo un proceso que todos hicieron ya hace unos años. Graciela, hay comentarios, estamos saliendo en vivo por Facebook Live, hay comentarios de César Barces, María Aldana Marrero, Miriam Salgado, Nelsa Carrasco, Walter Rodríguez, y había, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, opina que es insustituible
la presencia física del médico. Dice Janet, decía, creo que es mejor un médico presente que te examine y vea a lo que uno se refiere. Dice, creo que la telemedicina nunca puede reemplazar a un médico. ¿Cómo integrar esta clase de opiniones, de consideraciones a lo que vienen comentando acerca de la telemedicina? Bien. Una cosa, o sea, el médico puede hacer un seguimiento. Por ejemplo, un paciente que está de alta, que está mejor, el médico puede perfectamente hacer un seguimiento a distancia. Por ejemplo, eso es lo que se le llama el telemonitoreo. Algunos lugares ya lo están haciendo, se les da un saturómetro, por ejemplo, un alta de COVID, y hace la videollamada y el médico le pide que muestre cuánto está saturando. Y ahí el médico ya se puede hacer una idea muy cabal de cómo está la parte respiratoria de ese paciente. Le puede pedir que se tome la temperatura y muestre el termómetro. Y no hay forma, ahí no puede mentir. El médico puede hacer un seguimiento pidiéndole que se tome la presión y midiendo los registros. Hay dispositivos que todavía no tenemos en Uruguay, y es una de las cosas en las que yo estoy trabajando, que permiten que el paciente se tome la saturación, la presión, y que todo eso inmediatamente suba a la historia clínica. Incluso se pueden hacer que se activen alarmas en donde si la presión da o muy baja o muy alta, o la glicemia da muy baja o muy alta, el médico inmediatamente se esté enterando junto con el paciente de que ese dato se dio así y pueda comunicarse con el paciente enseguida y anticiparse a la llamada del paciente. El seguimiento, por ejemplo, de un paciente de alta o de un paciente que se mantiene estable es muy sencillo, mediante el telemonitoreo. Hay cosas que sí no se sustituyen, y por algo las estaciones de telemedicina están planteadas con un profesional al lado, por ejemplo, un médico de medicina general, que va a estar auscultando al paciente, y del otro lado el especialista diciéndole, a ver, quiero escuchar ahora el corazón, a ver, ahora hágale un electro, y el médico lo puede ver, como mostraba Rodrigo en las fotos, el cardiólogo va a estar viendo el electro que se lo están haciendo en el momento. También hay un dispositivo ahora creado por uruguayos que le hace un electro, y el médico ya no es como el holter que se ponía y que a las 24 horas el paciente lo tenía que ir a dejar, y después había que esperar como 4 o 5 días a que lo lean. Esto ya da un monitoreo en tiempo real, también puede tener alarmas, y el médico está viendo en el momento si el paciente hace una arritmia. Todos estos son cosas que se están haciendo actualmente y que realmente nos demuestran que se puede. Por supuesto que la atención presencial es imprescindible en muchos casos, y va en la habilidad del profesional a saber cuándo esto yo digo, lo hago yo todos los días trabajando en la emergencia móvil. Hablo con un paciente que de repente llama por una consulta telefónica y yo misma le tengo que decir, no, por eso lo tenemos que ir a ver. O a veces llegamos a un acuerdo con el paciente de que no es necesario verlo por eso, o simplemente quedan conformes con la consulta telefónica. Bueno, eso es seguir con un poco más lo mismo, solo que agregamos más cosas a esa consulta. Ya no es solo telefónica, y se puede hacer el monitoreo en tiempo real del otro lado. Gabriel. Sí, lo que agrego, disculpame Graciela, gracias, y disculpame Agustín y todos, agrego la receta electrónica. En base a todo lo que dijo Graciela, de que vamos a seguir teniendo enfermedades crónicas, ¿por qué yo tengo que ir, que yo padezco de hipertensión, por qué tengo que ir todos los meses a buscar una receta a mi mutualista, ir a hacer la cola, o sea, pedir hora, hacer la cola en la farmacia? No, si cuando tengo después, lo ideal sería tener una receta electrónica donde ya sabe, yo le mando los temas, lo que mide mi presión durante una semana, y el médico está considerando que debo seguir con con ese medicamento. Entonces, para ese tema no necesito ir a verlo, y más todavía si estoy en el interior. Y más digo de no ir ni siquiera a la farmacia, que lo dejen en la farmacia de la esquina de mi casa. Disculpen, Bienvenido tu comentario, Gabriel. También. Pensé que capaz que es una variable a tener en cuenta, que a veces
digo, yo coincido contigo que prefiero quedarme en casa y no ir a hacer todo ese trámite, pero a veces capaz que algunas personas tiene sentido visitarla, aunque a uno le cueste creer, capaz que tiene sentido visitar la mutualista. Solo para darle más amplitud al debate, si se quiere. Claro. Pero bueno, lo Debería que se puede existir para todos. Digo, o sea, las opciones para todos. Todas las opciones deberían estar para que el paciente también sea parte de la elección. Te felicitan, Graciela, por la exposición Gracias. y otros comentarios similares. ¿Alguna otra pregunta? Hay mucho más, hay mucho igual Sí. para contar. Entonces, era difícil contar tanto en tan poco tiempo, pero podemos seguir cuando quieran. ¿Alguna otra pregunta? ¿Reflexión? Laura, sí, te escuchamos. Sí, buenos días a todos. Yo quería hacerles una pregunta. ¿Es tan difícil implementar el sistema de crónicos, de medicamentos crónicos al sistema? Porque si un médico te ingresa, por ejemplo, los análisis de sangre, mi esposo, que es un paciente oncológico, su oncólogo le ingresa los análisis, le dice de tal fecha ya te quedan ingresados en el sistema y vas directo y te lo haces. ¿No se puede hacer lo mismo con los medicamentos? Porque, por ejemplo, los medicamentos tenemos que ir a buscar la receta cada vez que tenemos que ir al CASMO. Si hacemos la consulta telefónica, nos dejan en la UPECA, nos dejan la orden y de ahí la tenemos que retirar. ¿Eso no se puede implementar o ya está implementado y es que nosotros no sabemos? Hay muchos prestadores que ya lo hacen, pero la receta de crónicos, por ejemplo, como para hipertensión, la dejan, por ejemplo, por 6 meses y a los 6 meses hay que renovarla. Eso no está mal, porque hay que pensar, capaz que justo tu esposo es una persona que maneja su hipertensión siempre igual y con la misma medicación marcha bárbaro, pero la situación puede cambiar y no está mal que el médico deba rever la indicación a los 6 meses y ver si viene bien, si hay que mantenerse con lo mismo o hay que introducir algún cambio. Entonces, eso de dejar eternamente con la misma receta no siempre está bueno. Entonces, no lo veo mal que cada 6 meses haya que hacer un cambio. Pero muchos prestadores ya lo hacen. Lo único que hay que hacer es ir a buscarla, sí, a la farmacia, pero tú vas directo a la farmacia con la cédula y ya te deberían dar la medicación, solo renovarla cada 6 meses. Eso depende del prestador por ahora. Bárbaro. Muchas gracias por la aclaración. No, de nada. Gracias, Laura, por tu consulta. ¿Algo más para comentar? Agustín, en Facebook están preguntando, a través de, porque estamos del canal, están preguntando con respecto al tema de la humanización en salud y la telemedicina, cómo se puede compatibilizar, ¿no? O si son cosas opuestas. Están haciendo esa pregunta. No, yo he aprendido y estoy convencida de que es todo lo contrario, o sea, no son incompatibles, al contrario, yo creo que la telemedicina la hace mucho más humana. Primero, el paciente tiene la opción de elegir cómo quiere atenderse. Si tiene la opción de decidir, me quedo en mi casa y mi médico me controla desde mi casa, y puedo ver a mi médico cuando yo quiera, y yo sé, y yo he estado estudiando el tema del monitoreo, y la alta satisfacción que tienen los pacientes de controlarse la presión y saber que si la presión le da mal, va a haber alguien que la va a estar llamando para avisarle, le dio mal, a ver cómo seguimos. Esa tranquilidad que le da al paciente, ese tipo de atención y de seguimiento en momento real, en tiempo real, perdón, y así de cercana, lo hace solo la telemedicina, la salud digital, ¿no? Es más que telemedicina todo esto. Entonces, digo, aparte no estamos obligando al paciente a que tiene que atenderse por videoconsulta. El paciente, no ahora digo en momento de pandemia, que es una situación particular, pero fuera de esto el paciente siempre va a tener que tener la chance de elegir cómo quiere atenderse. Entonces, no hay forma de que esto lo deshumanice. Y si el médico considera en una teleconsulta que debe ser visto en forma presencial o debe ser trasladado a la institución, se va a hacer.
Y todo eso lo hace mucho más humano, me parece a mí. Gracias, Graciela. No, de nada. Acá en Facebook no hay nada, otros comentarios por ahora. No sé si hay algo alguna otra pregunta o en el chat. Agustín, ¿vos estás viendo? No, bueno, Jason hacía también una consulta acerca del personas. La respondió un poco hoy, Graciela. Sí. A propósito de una pregunta de Javier anteriormente, de modo que si no hay alguna otra pregunta, consulta, reflexión, estaríamos dando por concluido este encuentro. ¿Sí? Doctora Graciela Volpi, doctor Gabriel Antoniol, doctor Gustavo Arroyo, muchas gracias por vuestra presencia, vuestras exposiciones. Bueno, y nos queda la mesa servida para preparar algo en mayor profundidad, que hay un montón de aristas en torno a esto, que seguramente podamos seguir trabajando, si están de acuerdo. Sí, gracias a ustedes por la invitación y por una audiencia tan participativa, me encantó. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Terminen bien el cumpleaños, los cumpleañeros. Bueno, muchas gracias. Feliz día para ambos. Un abrazo a todos y muchas gracias por estar aquí hoy presentes. Muchas gracias a ustedes. Chao, gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chau, chau. Feliz cumpleaños. Que pasen bien. Gracias. Muy lindo todo. Gracias. Alegramos. Chau, chau.